Bienvenidas y bienvenidos hoy 8 de marzo de 2022, un día de celebración, recordando que el primer acuerdo internacional que reconoce el principio de igualdad entre hombres y mujeres fue la Carta de las Naciones Unidas de 1945. 2 años después, la Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que proclamó el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, instituyéndose el 8 de marzo de 1977. Iniciando con la sesión del día, la calidad educativa del sistema y de los centros docentes reside sobre todo en la calidad de su currículum y en el aprovechamiento de las posibilidades que esto ofrece para la innovación permanente de la enseñanza a las necesidades y exigencias de las personas y de la sociedad. El cambio acelerado que se produce día a día en el momento actual requiere del sistema educativo la flexibilidad suficiente como para permitir adecuar las respuestas docentes a las peculiaridades individuales y grupales de la población. El día de hoy nos acompaña desde la Escuela Normal Oficial de León, la maestra Graciela Fabiola Serna Jiménez, quien nos compartirá el tema Una mirada hacia planes y programas de estudio para la educación primaria de la RIEP a la NEM. Enhorabuena, es de usted el espacio. Buenas tardes, muchísimas gracias, maestro Isaac. Agradecerle primero que nada la confianza. Una emoción de verdad muy grande el compartir de manera especial el día de hoy que se ha vuelto cada uno de los últimos años con mayor representación para el género femenino, pero sobre todo que vemos nuestra labor hecha realidad en diferentes ámbitos. Gracias a cada uno de los participantes, felicitar a los estudiantes que están en ese trayecto pronto a culminar lo que es su formación en las normales e integrarse a este lado del sistema como colegas. Realmente el magisterio tiene esa parte tan maravillosa que un ratito somos compañeros entre docentes y educandos, y en lo que menos nos damos cuenta ya estamos del mismo lado, nos convertimos en colegas. Bueno, agradecer la confianza a la Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra por enlazarnos y permitirnos compartir y conversar con ustedes el día de hoy, y reitero, pues sobre todo en representación de muchas de mis compañeras docentes, que estoy segura que es un día muy significativo para cada uno de nosotros. Maestra Ada, un gusto volverla a saludar, a cada uno de los participantes, a nuestras autoridades, y bueno, pues adelante, bienvenidos. Maestro Isaac, adelante. Iniciamos con la disertación de la maestra Fabiola Serna. Él estará apoyando con el sistema de compartición la maestra Ada Alejandrino. Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a dar inicio, más allá que un compromiso entre formadores. El día de hoy agradezco nuevamente la confianza que me permiten a compartir con ustedes este diálogo, esta conversación. El día de ayer estuve por ahí presente y me da mucho gusto. Son un equipo que de inmediato se nota la participación. Esta segunda sesión la vamos a centrar precisamente en una mirada, ¿sí? Una mirada desde la experiencia personal, una mirada que parte desde la formación normalista, llega a lo que es la formación, la experiencia en la docencia, en educación básica. Con el tiempo, pues, transitamos y combinamos lo que es la docencia por la mañana en escuela primaria, por la tarde, que acá en nuestra ciudad de León tenemos la normal en turno vespertino.
Entonces es por esto que logramos combinar por la mañana primaria, en las tardes las normales, y bueno, esta mirada también se acompaña de la experiencia que hemos tenido oportunidad de transitar en lo que es esta parte de asesoría y formación hacia los docentes ya en activo. Pues sean bienvenidos cada uno de ustedes. Por aquí hacia la base de nuestra información y de los 4 puntos claves con los cuales vamos a dialogar, me permito compartir una de las competencias para la vida que han tenido cada vez mayor necesidad de que la volteemos a ver, y es justo el manejo de la información. En el ámbito en el que nos encontremos, ya seamos estudiantes, seamos docentes o estemos incluso en el ámbito familiar, esta competencia del manejo de la información es aquella que nos va a permitir acceder al aprendizaje en la forma en la que esté. Si estamos a distancia, si estamos en presencial, modalidad en la que nos encontremos, si nosotros poco a poco la volteamos a ver con mayor atención, el manejo de la información nos va a permitir acceder y llegar hasta donde queramos llegar. Vamos a situarnos en 4 puntos a lo largo de esta plática. Con todo gusto, con toda confianza, si hay cuestionamientos, adelante, si desean levantar su manita. Ya por ahí estuve viendo la organización, veo que es un foro muy participativo, entonces con todo gusto, si es en el momento, adelante. Bien. El primer punto con el cual vamos a partir es ¿qué pasa antes de la RIEP? De aquí nos vamos a adentrar casi a un espacio que no está muy lejano, es justo el inicio de esa última década, con lo que es la reforma integral de la educación básica, para transitar como tercer punto clave a manejar lo que es y platicar sobre aprendizajes claves y llegar hasta estos últimos cambios que hemos sufrido, primero con la forma de gobierno, pero por impacto de nuevos programas y de nuevo modelo educativo, pues con lo que es la nueva escuela mexicana. Adelante, siguiente, por favor. Bien. Precisamente con relación a la invitación que me permito compartirles en cuanto al manejo de la información, maestra Ada, si me ayuda a darle un clic en este enlace verdecito, por favor. En lo que vemos que se ingrese, les platico qué hay o por qué compartirlo con ustedes. Ahora que nos vamos a insertar, ahora que se van a insertar a lo que es el campo educativo, en unos meses ya van a estar del lado del maestro, del lado del docente, ¿sí? Y sobre todo frente a grupo. Es muy importante que identifiquemos cómo ha cambiado y cómo hemos transitado en los diferentes libros, ¿sí?, que llegan hacia lo que es cada uno de nosotros como alumnos, pero también en todos los modelos educativos, los planes y los programas que nos acompañan, ¿sí? Estas 2 partes que me permito compartirles, ya por ahí se las pongo en un ratito en el chat. Histórico que nos permite aquí enlazar, viene abierto para todo el público y nos presenta desde lo que ocurre en la reforma de 1960 y nos va a dar un recorrido por cada uno de los modelos educativos que han transitado a lo largo de la historia en México y sobre todo que nos va a permitir, ¿sí?, por ahí a las familias pues seguramente van a encontrar el libro de texto con el cual aprendieron a leer y pues esto les dará gusto. ¿Cuál es la ventaja del manejo de la información que tenemos al día de hoy? Pues la ventaja es que tenemos también lo que es el uso de la app, ¿sí? Esta aplicación la podemos bajar en cualquiera de nuestros equipos y de igual manera con total facilidad, ya por ahí muchísimas gracias maestro Isaac, si ustedes le dan el clic, de verdad este histórico de Conaliteg es muy, muy valioso para nosotros que estamos frente a grupo, ¿sí? Tenemos también la fortuna de que justo lo que corresponde a la primaria, porque ahí vamos a encontrar enlace para el preescolar, para la primaria, para la secundaria, para la educación telesecundaria, y nos va a dar un recorrido
completo, desde la fundación de lo que es la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, ¿sí? Que es justo para 1959, que se enlaza y que se abre esta oportunidad, y que muchas veces nos quedamos nada más en los libros. Muchísimas gracias. Esta es la página de verdad que a mí me encanta, y les digo, ustedes que están con la emoción luego del celular, descarguen la app y les va a permitir. Maestra Ada, ¿le puede dar clic en la generación 1960? Este es el primer libro de texto gratuito que se logra, ¿sí? Que se logra compartir en nuestro país. ¿Por qué es importante? Bueno, viene a ser importante porque es resultado el que puedan llegar hasta cada uno de nuestros niños. Los libros de texto gratuito permiten precisamente el sostenimiento de lo que son los planes de estudio, ¿sí? Pero también el trabajo del docente. En muchísimas ocasiones nos entregan los planes, nos llevan a capacitación, nos llevan a asesoría, pero a final de cuentas decimos, ¿y el docente frente a grupo cómo recibe este cambio? Para nosotros que estamos frente a grupo, esta parte o esta forma de aprender se nos debe de convertir como que en un hábito, en buscar, en manejar qué tanto hay del lado del docente. Ahora que tengan oportunidad, denle por ahí clic, descarguen la app, van a tener toda la cantidad de libros de educación primaria, desde lo que es 1960 y hasta lo que corre ahorita con aprendizajes claves. Todavía el material, aquí miren, aquí vemos el panorama, desde la generación de 1960 hasta lo que corresponde hasta hoy en día con aprendizajes claves. ¿Sí? Esta información me pareció importante para que veamos e identifiquemos cuántos cambios. Si nosotros nos situamos de 1960 al día de hoy, pues realmente no ha habido muchos cambios, ¿sí? Hay 11 diferentes tipos de textos. Todos ellos son respuesta a un modelo educativo, a un contexto histórico, y que a través de los tiempos, ¿sí? Pues seguramente en las portadas, en el contenido, ya por ahí si poco a poco lo miramos como que con un zoom más detallado, pues nos vamos a dar cuenta el tipo de gobierno que había en México, ¿sí? La atención hacia nuestros alumnos, el cómo se manejaba. Por ejemplo, los primeros libros iban todos acompañados de cuadernos de trabajo. Esto permitía que el docente, aunque no tuviera la formación normalista, pudiera atender el acompañamiento, ¿sí? Entonces, bueno, esta se los compartió ya por ahí el maestro Isaac en el chat. De verdad, no pierdan oportunidad de descargarlo y de explorarlo. Siguiente, maestra Ada. Bien, precisamente en una de las reformas, en el antes de la RIEP que hubo, bueno, antes de la RIEP hubo un punto muy importante de partida, ¿sí? La reforma para 1993. ¿Por qué es una partida muy interesante? Bueno, se viene a firmar un acuerdo, ¿sí? Estamos hablando del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, muchos de ustedes muy jovencitos, algunos yo creo que todavía estaban en planes de los papás y no habían nacido, porque estamos hablando, ¿sí?, de 1992. Hay una manita arriba, no sé si tenga participación. Continúa. En 1992, este programa es el antes de la RIEP, ¿sí? Con esta reforma, muchos de ustedes crecieron y aprendieron a leer, ¿sí? Es la generación famosa del libro de Paco el Chato. Si en el primer grado les tocó conocer esta historia del niño que va al pueblo y que va haciendo un recorrido y con esto aprende, ¿sí?, a conocer las palabras, a unir las letras y llega hasta la consolidación de la lectura, pues justo pertenece a esta época. ¿Qué hay de importante? Sí, bueno, que estamos hablando desde una visión docente, desde los acuerdos políticos, las políticas públicas con las cuales vamos a partir,
da un giro para las reformas educativas, por lo tanto hay una respuesta de cambio en los planes y programas de estudio y, por consecuencia, en los libros de texto. Giramos en este esquemita que tenemos en esta gráfica de burbujas azules hacia la derecha como manecillita de reloj. Políticas públicas, reformas, planes y libros de texto. En especial, pues déjenme compartirles que esta generación de libros de 1993 y de cambios, pues justo yo estaba al revés, yo estaba en el lado de ustedes, estaba yo a mitad de lo que era mi formación en las normales y nos llegan como alumnos, nos regalan todo este paquete de ficheros del programa de 1993, el libro para el maestro y realmente pues maravillados de recibir tanto material, ¿verdad? Por ahí, entonces, tengamos como referente lo que es el Acuerdo Nacional para la Modernización y el inicio de cambios dentro del trabajo para el docente y con la intención sobre todo de facilitar las orientaciones didácticas. Continuamos, maestra. Bien. Una vez que tenemos este colchoncito o ese famoso constructo para llegar a lo que son los cambios, pues no pasa mucho tiempo, ¿sí? Estamos hablando de la década iniciando lo que es el 2000, pegadito a 2011 se empieza a trabajar hacia atrás. En 2004, ¿sí? Se inicia lo que es la partida en el preescolar para volver a darle una vuelta a los planes de estudio. La reforma, o conocido con las siglas de la RIEP, por su nombre Reforma Integral en Educación Básica, ¿sí? Tiene pues ahora sí que una intención, primero que nada, de unir lo que son los 3 programas principales de la educación básica, el preescolar, la primaria y la secundaria. Por eso es que se le conoce como el pilar de la articulación de la educación básica, porque ese plan de color naranjita y muy colorido, que por ahí enseguida vamos a ver, habla precisamente de atender los fines y los propósitos de la educación con relación al sistema educativo nacional. Como cada uno de los cambios se da a partir de un proceso. Como primera parte, pues entra al preescolar con la finalidad de que avancen generaciones que tengan estos cimientos del Plan 2011. Entonces se decide empezar por los extremos. Somos nosotros de educación primaria el trayecto más largo porque tenemos una formación de 6 años. Sin embargo, el preescolar con 3, en ese entonces solamente se da uno como básico y en el otro extremo, pues la educación secundaria con otros 3 años. Entra en 2004 para el preescolar, en 2006 para la secundaria y de 2009 a 2011 para lo que es año tras año en la educación primaria. Continuamos, por favor. ¿Qué hay con este enfoque o este cambio para las escuelas? Bueno, estamos hablando que del 93 hasta el 2003, cerca de lo que corresponde al cambio en preescolar, pues habían pasado los 10 años, pero para lo que corresponde, ¿sí?, a la educación primaria se llega a recorrer la consolidación hasta 2011. Antes de 2011 ocurren diferentes sucesos importantes dentro del magisterio a nivel nacional. Primero que nada, pues en 2002 se firma el acuerdo de un compromiso social por la calidad de la educación. Y en ese entonces, hace ya 20 años, todo era calidad educativa, ¿sí? El entrar a diferentes programas para ser validados por la calidad educativa. Nuestros programas, nuestras lecturas auxiliares, tanto para quienes estábamos formando como normalistas, como para cada uno de los diferentes sectores, pues hablaba de la búsqueda de la calidad. Y con una unión por ahí de sindicato y otras autoridades en 2008, hay diferentes informativos que nos hablan de la Alianza por la Calidad de la Educación, ¿sí?
Es 2008 cuando se integra y se abre la puerta para muchos de los docentes que estábamos en escuelas particulares y que no habíamos tenido oportunidad de acceder al sistema. Y en 2008 es un punto de partida clave porque al unirse los diferentes sectores y mirar hacia un punto en común, pues dan lo que es a conocer como el primer concurso de oposición para el magisterio. En 2008 entonces es clave porque empezamos a tener mayor facilidad para ingresar al magisterio. Anteriormente era todo un recorrido y un peregrinar para integrarse a lo que era el magisterio. No era evaluaciones tan certeras como ahora se realizan a nivel nacional, que claro que todos vamos a decir, pues tienen por ahí, ahorita nos traen el UCICAM con los talleres y todo este proceso, pero es parte, ¿sí?, de lo que nos corresponde y lo que nosotros vamos aprendiendo. ¿Qué pasa una vez que va este recorrido? Bueno, justo con mira en la Alianza por la Calidad, pues surge y se logra la consolidación del Plan de Estudios 2011, ¿sí? Esta consolidación permite reintegrar no solo en un mismo documento rector lo que eran las líneas para el plan de estudio de México hace 10 años, sino que se logran diferentes acuerdos de beneficio para la sociedad, ¿sí?, y para cada uno de quienes se formaban tanto en la educación básica como para nosotros los normalistas. Siguiente, maestra. Este es el plan con esta portadita, todavía lo encontramos en las redes, está en PDF, lo podemos encontrar de manera gratuita. En lo particular es un plan y los programas y cada uno de los diferentes materiales que se nos otorgó en 2011, vale la pena, estoy seguro de que en alguna de las asignaturas, de los cursos de su trayecto de prácticas, probablemente le han echado una miradita o los han utilizado todavía para lo que es su planeación. ¿Qué características rescatamos de este plan de estudios? Bueno, pues viene a ser un plan delgadito, es muy delgadito, muy similar al que había ocurrido por ahí que nos habían compartido en 2000 para la lectura. Y el plan de estudios, así como lo vemos, ahí reintegra y habla de los principios y de las características que comprometen a lo que es el trayecto mexicano de 12 años a encerrarlo y articular desde el preescolar hasta la secundaria, ¿sí? Esta unión de 12 años de trayecto formativo, pues tenía una mira, sobre todo respaldada en principios pedagógicos. Para este plan de estudios no eran 14, aún era 12, ahorita los vamos a ver. Se habla por primera vez de las competencias para la vida. Se busca diseñar y caracterizar un perfil de egreso de educación básica con base a la necesidad del mexicano, ¿sí?, de este trayecto de tiempo. Se despliega un mapa curricular, enseguida se los vamos a compartir, y este mapa curricular integrado de manera maravillosa, porque la verdad es que a mí me gustó mucho, nos permite ver la gradualidad entre lo que es cada uno de los ciclos escolares para acceder desde el preescolar hasta el tercero de secundaria. Aparece por primera vez lo que es en torno a la diversificación y contextualización curricular, ¿sí? El día de ayer cuestionaban por ahí al maestro María Abraham y le decían, bueno, ¿y qué pasa con la educación rural? ¿Qué pasa con la educación multigrado? No, nuestros planes no incluyen, es cierto que es un campo que de repente les dan mucha confianza o nos dan mucha confianza para irnos a la escuela multigrado, porque en estos planes no los articulan tal cual. Probablemente a nosotros nos gustaría ver que tuviéramos por ahí el programa integrado como la PEM. En lo particular me tocó trabajar cuando entro al sistema, entro yo en 2008, entro al sistema público y justo pues me toca ir a conocer una comunidad rural por ahí al sur de mi estado, ¿verdad? Y obviamente pues tenemos que aprender a manejar lo que son los programas de educación multigrado. Cuando se habla en este plan de estudio de esta contextualización, se habla de la necesidad de mirar al multigrado, pero también a la educación indígena.
Se establecen parámetros curriculares para la educación indígena con relación a las necesidades de contexto. Se gestiona y viene a soltar un despliegue interesante económico a nivel nacional con el programa que probablemente algunos de sus maestros ubican como el HDT, ¿sí? Habilidades digitales para todos. Y de repente veíamos este cartelito de las computadoras, de aulas telemáticas, pero pues tal parece que quienes por ahí implementaron este programa les faltó nada más revisar a dónde lo iban a llevar, porque el programa de la gestión para el desarrollo de habilidades digitales incluía que si gestionábamos este proyecto o este programa, pues equipaban tu escuela, una de las aulas se construía como, bueno, se adaptaba como una aula telemática y se apoyaba con los equipos, pero ¿cuál era la sorpresa que nos reservaban por ahí? ¿Sí? Pues la sorpresa es que el programa no incluía el apoyo para la inserción o para hacer llegar la carga eléctrica que necesitábamos, todas aquellas situaciones de las que dependía el que pudiera la escuela recibir tanto el acceso al internet como la energía eléctrica. Entonces, por ahí algunas de las aulas que se adaptaron como aulas digitales, pues no fueron aprovechadas. Entonces, considero que por ahí puede ser un punto interesante a retomar por algunos otros modelos educativos con base a la experiencia de hace 10 años ya. Se habla también de una gestión educativa y de los aprendizajes desde todos los ámbitos, ¿sí? Estaba viendo nuestro programa, el programa que van a cursar ustedes a lo largo de esta semana, y si se fijan hay perfiles de todos. Habemos docentes, el día de ayer revisaba al maestro y es supervisor, entonces tienen la experiencia desde diferentes puntos de vista. Me parece que esto hace esta semana muy rica en aprendizajes, pero sobre todo en las miradas de lo que a muchos de cada uno de ustedes van a poder acceder por decisión propia. Una vez que egreses de la normal, pues vas a elegir a qué caminito irte, ¿sí? Aparece un tema muy importante que son los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Se plantea, ¿sí? Para algunos críticos sobre el Plan 2011, se plantea dicen, o por ahí recibió la crítica, de que era un plan de estudios muy prescriptivo, ¿sí? ¿Por qué se le critica como prescriptivo? Pues porque el plan de estudios integraba precisamente los programas para cada uno de los grados, pero en cada uno de los programas, que estaban alrededor de 400 páginas, en cada uno de los programas justo se incluía lo que era la guía para el maestro. En esta guía para el maestro, ¿sí? Nos compartieron por especialistas orientaciones pedagógicas y didácticas. De verdad, aún que estamos con un tercer modelo al día de hoy, vale la pena que no lo dejen, que le echen una miradita. Es un plan de estudios que por demás fue organizado, igual que muchos otros a partir de consultas, que la implementación tardó, ¿sí? Cerca de 7 años, de 2004 a 2011, iniciando con el preescolar, concluyendo con primaria en 2011, y considero que es uno de los planes que dio un buen soporte para la educación básica. La siguiente, por favor, maestra. Bien, esta es la malla curricular. ¿Qué podemos encontrar de interesante o cómo la podemos interpretar desde la visión en la que se encuentran cada uno de ustedes? Pues primero que nada hablamos a la izquierda. A la izquierda tenemos este recuadro que protege a toda la malla curricular y es el de habilidades digitales porque se hablaba del programa Habilidades Digitales para Todos. En la parte superior de izquierda a derecha, primero tenemos la organización de los estándares curriculares. ¿Cómo vamos a conceptualizar los estándares curriculares? Pues los estándares curriculares es ¿hasta dónde? ¿Sí? ¿Hasta dónde voy a repartir en el primer periodo que le corresponde al preescolar? Tengo un aprendizaje, los aprendizajes esperados con tendencia a una mirada significativa
por el peso tan grande que tenía este plan de estudios con base en un enfoque por competencias, pues se viene a organizar en lo que son los campos de formación, ¿sí? Estos 4 campos de formación se distribuyen gradualmente y entonces se reparte a través de los estándares para el primer periodo. ¿Qué le corresponde al preescolar? Que aprendan el lenguaje y comunicación. Pues ahí nos planteaban, ¿sí?, cuáles eran los aprendizajes esperados hasta donde podríamos abarcar o guiar al trabajo de nuestros alumnos. Pero este mismo aprendizaje esperado en el segundo periodo, ¿hasta dónde lo íbamos a implementar? Así sucesivamente hasta llegar al cuarto periodo, que era la secundaria, ¿sí? Aquí es donde de repente para varias escuelas con diferentes modelos educativos y para las tendencias que de repente las diferentes miradas que hay en la educación o enfoques, pues no les gustaba mucho porque sentían que había un marcaje, ¿sí?, y que no había una total flexibilidad para el docente, ¿sí? Fue como de repente se le dio la crítica a este plan de estudios 2011. Avanzamos, maestra. Uno de los principios o una de las características que sigue hoy en día con la nueva escuela mexicana y que vamos a encontrar en aprendizajes claves es el hablar de los principios pedagógicos, ¿sí? Esos principios, pues de repente tuvieron su dificultad también al entrar, porque parecía que para muchos los querían ver reflejados en ocasiones en la planeación, en la práctica, en el desempeño de los docentes y se malentendía que eran como lineamientos de medición, ¿sí? Sin embargo, un principio tal cual se puede entender de manera literal, el principio pedagógico te puede guiar, ¿sí? Te va a guiar, te va a orientar al cómo lleves a la práctica lo que es tu desempeño docente y tu intervención, ¿sí? Se enmarcan 12 principios en este primer momento, se le da una atención particular a lo que son los primeros, yo creo que hasta el número 7, los demás de repente como que costaba trabajo que ingresaran, pero se hablan en un primer momento pues de centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Cuando se habla de procesos de aprendizaje, recordemos que para México en 2011 era una novedad el enfoque por competencias, mientras que en otros países, ¿sí?, el caso, por ejemplo, de España ya tenía 10 años trabajando lo que eran las competencias. No se integran las competencias como en otros países. En otros países la competencia no se veía de manera globalizada, ¿sí? Aquí, sobre todo algunos colegios particulares, implementaban lo que era su práctica con el enfoque por competencias, pero no de manera global. ¿A qué me refiero? Ellos veían, ¿sí?, el proceso de aprendizaje de manera procedimental, ¿sí? Teníamos que identificar qué conocimientos veían los chicos, el saber, ¿sí? Enseguida venía la segunda parte de este proceso de aprendizaje, que es lo que corresponde al saber hacer, las habilidades, ¿sí? O toda la parte procedimental, la parte central que todavía nos revisan en las secuencias didácticas, con la finalidad, ¿sí?, de consolidar este aprendizaje por competencias en un saber ser, las actitudes y valores. Entonces, entra para México en 2011 con mayor claridad, se abraza de las competencias para la vida, ¿sí? Sin embargo, pues los docentes que estábamos en la práctica, pues no sabíamos como que cómo desmenuzar, ¿sí?, o cómo revisar ese proceso de aprendizaje. Considero que ese fue un punto de partida clave para saberlo llevar a la práctica de manera exitosa, ¿sí? El recaer y el investigar el cómo se debería de llevar. ¿Qué hay en torno a cada uno de estos principios pedagógicos? Pues el guiarnos. Si se fijan, cada uno de estos principios habla precisamente o pretende dirigir la atención del docente a apoyar de lo que corresponde a un punto
del desempeño, pero también al seguimiento de nuestra práctica, ¿sí? Más adelantito los vamos a volver a retomar. Adelante, maestra Ada. ¿Qué rescatar o qué podemos tomar como aprendizaje importante del Plan 2011? Bueno, primero que nada, el que se habla por primera vez de una integración de un plan de estudios, es el primer plan de estudios, esto nos debe de quedar así como bien claro ahorita que somos estudiantes y aún llegando a la práctica, que es el primer plan de estudios que integra de manera gradual los aprendizajes en un trayecto de 12 años, desde preescolar hasta la secundaria. Y por esto el nombre de articulación. Procura articular los aprendizajes que se van midiendo a través de diferentes estándares, llegan el impacto en los aprendizajes esperados y es como llega ahora sí que a nuestras aulas, en los libros, y nosotros como docentes ahí los podíamos ver. Un punto de rescate, se los comentaba hace un ratito también, el punto de rescate clave para el docente de esta generación fue el poder acceder a la guía para el maestro. Aún las pueden rescatar, se pueden descargar todas en digital. La guía para el maestro pues tiene la intención de promover un acercamiento a la práctica en el aula. Procura que cada una de las actividades y las orientaciones pedagógicas que nos comparten pues estén centradas en el aprender del estudiante. Se habla de 3 puntos bien importantes y estos 3 puntos estoy segura que se los siguen evaluando en sus planeaciones y en sus secuencias didácticas, en sus proyectos, en la forma o en la modalidad de estrategia que ustedes abarquen al llegar frente a grupo. Siempre debemos de tener en cuenta estos 3 puntos claves. El enfoque del campo de formación o el enfoque del contenido que voy a abarcar, ¿sí? ¿Cómo lo voy a ver? Como lo dice su nombre, ¿cómo lo voy a enfocar? ¿Sí? ¿De qué manera? Considerar en qué contexto o ambiente de aprendizaje lo voy a implementar, porque no será lo mismo implementar una actividad de aprendizaje para una zona rural como para una zona urbana. Entonces, dependiendo de a dónde me toque la práctica, son los ajustes, es la forma del diseño que le voy a dar a mi trabajo. Y de aquí se derivan precisamente las estrategias de aprendizaje. Estos 3 puntos los dejaba muy en claro la guía. Aparece a la mitad del documento de cada uno de los grados y se denominan orientaciones pedagógicas. Entonces, vale la pena que rescatemos, aunque tiene 10 años por ahí guardadito nuestros programas del 2011, y que lo revisen cuando tengan intención de llevar a la práctica el diseño de una situación didáctica. Abre pauta también para reafirmar el proceso de evaluación, ¿sí? Ayer lo señalaba el maestro en su ponencia y rescataba la validez de seguir mirando a lo que es la evaluación como un proceso, ¿sí? Una parte diagnóstica, independientemente del tiempo en el que esté, semestral, trimestral, y darle esa mirada formativa y sumativa para el aprender. Hay una herramienta muy valiosa, por aquí les regalé la imagen, esa colección de 5 documentos todavía aparece en digital, está libre, entonces, ¿qué nos permite la RIEP? La RIEP con relación a la evaluación forma o empieza a dar capacitación y diferentes cursos para atender una nueva forma de mirar a la evaluación. Se organiza en 5 tomos muy sencillos. En algunas de las clases seguramente pudieron abordarlas. Si no hemos accedido a conocerlos, pues acérquense. ¿Qué les va a permitir esta colección de 5 cuadernillos de la Secretaría de Educación Pública? Pues les va a permitir acercarse al concepto de manera clara y práctica de lo que es el enfoque formativo, ¿sí? De la evaluación. Además, vamos a acercarnos a cómo se empezó a diseñar y a trabajar, porque al abrir puerta al enfoque por competencias, pues también al docente se le compromete en diseñar sus instrumentos de evaluación, sus instrumentos para llevar un seguimiento de
evalúo, ¿sí?, en diferentes momentos, pero utilizo instrumentos. Y una vez que ya utilicé el instrumento y ya llevé a cabo la evaluación, pues ahora sí viene esta parte de cómo recojo la información, que luego es lo que nos cuesta un poquito más de trabajo. ¿Cómo voy a sistematizar mi información recogida de la evaluación? Y a lo largo de estos 5 tomos, pues se pretende dar una orientación al docente frente al grupo, ¿sí?, a quienes estamos en la práctica, para mirar desde el diseño de la situación didáctica o a través de aprendizaje basado en problemas, proyectos didácticos, diferentes tipos de actividades, pero no solamente se detiene en la evaluación y la planeación, ¿sí?, sino que viene también, ¿sí?, a retomar cada uno de estos puntos de la sistematización. Otro de los puntos que vale la pena rescatar de este plan de estudios, pues es en la parte de orientaciones didácticas, lo que corresponde a formación cívica y ética. Todavía no aparecía hoy educación socioemocional. El plan de estudios 2011 todavía nos habla del rescate de la educación cívica y ética, ¿sí? Y nos comparte, ¿sí?, aquí esta partecita fue criticada porque vienen las secuencias, que en lo particular a mí me gustó muchísimo, tal vez por la experiencia que tuve en educación multigrado, el hecho de que nos permitan ver a partir de modelos diseñados de secuencias didácticas con temas transversales, ¿sí?, es muy valioso. Si ustedes quieren retomar el cómo se lleva a la práctica un tema de manera transversal entre lo que corresponde a las asignaturas de desarrollo personal y para la convivencia, que estaban formación cívica y ética, ¿sí?, educación física y artes, estas 3 asignaturas que de repente pareciera que las minimizamos en el aula, nos dan en la guía del docente o en la guía para el maestro, nos permiten esta pauta para acercarnos a cómo diseño transversalmente y que mi educación física no se quede fuera del español, no se quede fuera de matemáticas, no se quede fuera de la cívica y ética, ¿sí? Entonces, aquí viene un manejo muy interesante del diseño de secuencias, ¿sí? Y bueno, por último, para cerrar esta partecita del Plan 2011, se habla de un trayecto formativo de 12 años por primera vez. Continuamos, maestra. Bien, una vez que avanzamos del Plan 2011, pues, ¿qué sigue? ¿Qué pasa en esos 6 años de transición? ¿Se establece y cuándo nos vuelven a mover otra vez el tapete de los contenidos? Maestra, ¿me apoya? Hay un enlace verde, es un video, ¿sí?, que los voy a invitar, dura entre 3 y 4 minutitos. Los voy a invitar a que lo observemos y si se animan a compartirme qué les llama la atención de este video, con gusto los escucho. Listo, por ahí va en el origen. ¿Cómo llegamos a aprendizajes claves? Si ya estábamos bien convencidos del 2011, ¿qué pasa en este tiempo? Maestra Isaac, me tengo que salir para bajar el... O sea, dejar de presentar. Sí, claro, o páseme el link de conferencia y ahorita presento y usted le continúa con la diapositiva posteriormente. Gracias. Pues mientras, en lo que nos apoyan en esta parte técnica, ¿qué pasa para 2017? ¿Por qué nuevamente hay un cambio? ¿Sí? ¿A qué se atienden los cambios? No sé si hay participación, queremos aprovechar en escucharlos. Hay una manita. Jocelyn. En breve se le activan los micrófonos. A Edus 402 se le activó el micrófono. A Jocelyn Belén se le activó el micrófono. Y a Eduardo Grajales también. Hola, muy buenas tardes. Un gustazo saludarlos. Bueno, en lo personal, en el 2017, obviamente los niños no son los mismos, crecieron de manera diferente, entonces lo que se busca nuevamente es innovar, obviamente, porque no vamos a comparar a los niños de la generación del 2011 a los del 2017. Hay muchos cambios tanto en las tecnologías como también en los aprendizajes. Entonces, para mí,
la educación es un constante evolución. Entonces, eso es lo que yo considero y va a seguir sucediendo. La educación va a seguir evolucionando con el paso de los años. Así como actualmente llevamos la nueva escuela mexicana, dentro de 6 años nuevamente va a haber otro cambio y todo para mejorar. Así es, gracias Jocelyn. Y como bien lo dices, ¿sí? Estamos en un constante cambio. El maestro Mario al día de ayer también nos hacía esta consideración y decía, estamos en un mundo cambiante, ¿sí? Y más aún yo considero que un detonante interesante de cambio, pues ha sido este confinamiento y esta modalidad educativa, ¿sí? ¿Alcanzamos a escuchar a alguien más en lo que se activa nuestro video? Adelante, ¿quién más está? Hola, no sé si puedo participar. Claro que sí, adelante. Muchas gracias, buenas tardes y muy agradecido por la charla muy interesante que nos está dando. Me saltan 2 dudas, estimada maestra. Una es, antes del plan 2011, ¿bajo qué esquema curricular nos formábamos? Y me disculpo con antelación, entré un poquito tarde, entonces no sé si ya comentó el tema, pero sí me queda mucha duda sobre el plan curricular con el que se trabajaban las generaciones pasadas al programa de 2011. Y mi segunda duda tiene que ver con en el nuevo marco curricular que se presentó recientemente o que se está trabajando. Me genera dudas si va a sustituir este programa 2011, porque hoy día como maestros y como estudiantes, yo veo que estamos como en una complicación ahí porque trabajamos con el plan 2012, trabajamos con el plan 2017 y trabajamos con un plan inacabado que es la nueva escuela mexicana. Y bueno, desde una perspectiva de los diseñadores curriculares, pues eso sería una paradoja porque cómo formar en 3 planos curriculares totalmente atemporales, ¿no? Y retomo lo que comentaba la compañera, cómo seguir trabajando o formando a un individuo de 2022 con un plan de estudios de hace pues 10 años aproximadamente. Esas son mis dudas. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Vamos a ver, primero atendiendo al primer cuestionamiento. ¿Qué hay detrás de lo que corresponde al Plan de Estudios 2011? En efecto, al inicio lo compartimos, lo volvemos a compartir con gusto. Hay un punto de partida, ¿sí?, en el cual estábamos como que ya con cierto confort. Se habla del Plan de Estudios 1993. Este Plan de Estudios 1993 atiende a lo que son los programas, ¿sí? Los programas grises, ¿sí? Maestro, si quiere ahorita vemos el videíto, no se preocupe, ya recuerdo que lo tengo descargado, ahorita enseguida se los comparto. Maestra Ada, si me regresara un poquito nada más para atender este comentario en lo que corresponde a la, si no me equivoco, segundo o tercer plantilla, donde aparece el plan 1993. Justo antes del 2011 encontramos un confort de casi 20 años en la práctica educativa de las escuelas primarias y estábamos muy acostumbrados ya a una forma de trabajo. ¿Sí? Una más, maestra, adelante, déjeme ver cuál es. Aquí, por favor. Esto es lo que antecede al plan 2011. La reforma de 1993, en un tiempo de cambios, porque estábamos hablando del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde se establece este acuerdo para la modernización de la educación básica, con fecha en 1992, y viene a ser detonante para el cambio en educación básica y por supuesto que también le da un toquecito a la educación primaria, a la licenciatura de las normales, porque llegan los planes 97. Entonces, justo esta parte, maestro, justo es lo que viene antes de 2011, ¿sí? Bien, en atención
a lo que nos plantea, se adelanta casi el cierre de nuestra plática del día de hoy. ¿Qué pasa con esta mezcla? Porque es una realidad. Por eso cuando el maestro Isaac me platica de esta intención de la conversación, pues considero que es un punto interesante a plantearnos para nosotros como docentes en primaria, porque es la realidad. Ahorita estamos trabajando con la guía, con el Plan 2011, todavía hay quienes no nos despedimos de ellos, de los programas y de la guía, y luego entra, ¿sí? Entra el Plan 2011 con el programa 2017 de aprendizajes clave, con un poco más de dificultad estructural, ¿sí? Para ser atendida por el docente frente a grupo. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Pues yo no suelto el 2011. Porque el 2011 viene de manera muy específica, muy estructurada, los contenidos, los aprendizajes esperados y aparte me permite consultar una guía con relación a la información. Así es que no lo suelto, ¿sí? Entonces sigue como esta dependencia, no quiero decir codependencia, pero sí sigue esta unión hacia los planes y programas 2011. Pero nos vamos a confinamiento y aún así en confinamiento, dice el maestro, híjole, parece así como que una paradoja. Entran los programas aún no acabados, ¿sí? Todavía no se logra reformular los libros de texto en el aula y ya tenemos encaminada a la nueva escuela mexicana. Entonces, sí, maestro, en efecto, es una realidad el que ahorita tenemos 3 miradas dentro del aula. Considero que es un punto de partida al cual nuestros estudiantes de las normales se enfrentan porque llegan con un docente frente a grupo que le dice, mira, yo todavía uso el plan de estudios 2011 o los programas 2011, yo todavía utilizo los aprendizajes clave y aún no le doy la mirada en la práctica a la nueva escuela mexicana porque la reforma todavía no nos alcanza para toda la currícula de los 6 años de la primaria. Entonces, hacia este punto vamos. No sé, maestro Eduardo, si con esto atiendo sus cuestionamientos. Sí, muy amable. Muchas gracias por el comentario. Sí, adelante. Hay 2 comentarios más. Me gustaría atenderlos y podemos continuar, ¿de acuerdo? Adelante, maestra Fabiola, adelante. Es creo Limber y no vi quién otro, pero adelante. Carlos Cetina y Limber Damián. Carlos Cetina participaría primero, después Limber Damián. Buenas tardes a todos, un gusto acompañarles. Pues quisiera basar mi participación en esta siguiente filosofía, que nada mejor existe en la educación que despertar el interés y el amor del estudiante hacia la vida. De otra manera, solo se lograrían cúmulos de conocimiento. ¿A qué voy? A que no nos preocupemos tanto en qué modelo educativo nos basemos, pero siempre debemos de atender las necesidades de los estudiantes que atendamos de acuerdo a la actualidad y a las oportunidades que tengamos en el aula. Esa es mi participación en cuanto a lo que estamos escuchando. Muchísimas gracias. En efecto, creo que uno de los puntos de partida y la mirada que nos comparte es muy interesante porque así podemos regresar, ¿sí?, a lo que se comentaba también el día de ayer y hace un ratito. Independientemente de los programas que vamos a seguir asumiendo y con los cuales vamos a estar creciendo y nos vamos a ir constituyendo como docentes en la práctica una vez que concluya esta parte del docente en formación, más allá, ¿sí?, del contenido, y creo que es una parte muy atendida por cada uno de nosotros, de repente pareciera parte, ¿sí?, me atrevo a decir que de la vocación o del gusto de estar dentro del magisterio, el cuidar esa parte de la formación hacia la persona, ¿sí? Más allá de que el plan de estudios 2011 se ve abrazado por las competencias para la vida y que se da una mirada en los programas del 93 por el entonces informe de Jacques Delors con relación precisamente a la educación, es un punto que jamás debemos de olvidar,
¿sí? Bien, adelante estaba otra participación. Limber Damián. ¿Puede prender su micrófono, Limber Damián? Puede ser que tenga problemas técnicos de audio. Si gusta, puede Sí. continuar. Gracias, maestro Isaac. Tengo ya a la mano el video. Sí, en ese me pasó. Es que déjenme decirles que ahí hice trampa porque justo me toca a mí participar como asesora en el magisterio. Entonces, claro que me quedé con algunos videos. Probablemente todavía está en línea, pero ahí les compartí un link directo a mi equipo. Entonces, maestro, ¿ya puedo compartir? ¿Me permite compartirles el videíto? Me interesa mucho que lo vean. Listo. Adelante, adelante, ya está. Muy bien, déjenme. Ay, que no se me vaya. Para escuchar el audio, recuerde activar la pestaña Incluir sonido del equipo. Del equipo, ok. Si no nos permite, aquí. No, si no continuamos, porque no lo carga. Lo tengo en mi equipo, maestro. No me deja compartir. Si no se lo paso. En lo que se lo paso, podemos, si me apoya, maestro, déjeme ver si Sí, claro. se carga. ¿Sí? Se me hace más fácil. Bien, maestra Adam, mientras continuamos, por favor, donde va iniciando aprendizajes clave. Sí, claro. Gracias. Bien, una vez que llevamos esta línea de trabajo, déjenme mandar el video. Aquí está. Ojalá que si nos lo cargues muy pequeñito. ¿Por qué no nos deja? Listo. Creo que en Bien, esa nos quedamos, o no, es la segunda. sí, a ver, aquí veo. Maestro Isaac, una antes, maestra, nada más como para dar la entrada. Otra, una más. Ahí. Bien, una vez que llegamos a lo que corresponde a aprendizajes clave, recordamos este recorrido, no nos dan mucho tiempo de acostumbrarnos a lo que era el plan de estudios 2011 más que un sexenio. Probablemente este cambio atienda, ¿sí?, a que por ahí empiezan con la entrada de nuevas formas de gobierno, ¿sí? Se habla de un programa sectorial para la educación en el cual obviamente, ¿sí?, se tienen, hace un ratito nos comentaba una de las participantes, decía, cada uno de los cambios de gobierno que no son fijos, ¿sí?, lo vemos con los sexenios, pero a veces atienden a los años civiles y por eso de repente nos queda entre la entrada de la salida, más bien el cierre de un sexenio y el ingreso al otro. Entonces, por eso se empatan lo que son los diferentes modelos educativos, porque los modelos educativos en el programa sectorial, pues se atiende a lo que son años civiles y no ciclos escolares, es decir, de enero a diciembre. Entonces, por eso de repente nos quedan ahí incompletos. ¿Qué pasa con el ingreso hacia aprendizajes clave o cómo se llega a aprendizajes claves? Se despliega también lo que es una consulta, ¿sí?, una consulta en la que, pues al parecer ya no tenía buena cara el 2011 y se busca nuevamente retomar lo que es la consideración de los fines de la educación para el siglo XXI. Se moviliza nuevos, yo les llamo eslogan educativos en lo que corresponde a hablar, ¿sí?, de la educación integral para todos en este sentido, ¿verdad? Bien,
Avanzamos, maestra. No veo la flechita. Ya vi que tengo ahí abajo mi... Ya tengo el video. Si gusta, lo puedo pasar. Sí, maestra, para poder dar marco al aprendizaje es clave. Gracias. Bien, nos vamos a centrar, vamos a focalizarnos en este video en lo que gracias, es este. Lo que corresponde a una mirada, ¿sí? Al cómo y el por qué se pretende atender las demandas de este nuevo plan. Adelante, maestra. El planteamiento curricular del nuevo modelo educativo tiene como objetivo la educación integral de los niños, niñas y jóvenes, con énfasis en los aprendizajes clave que son aquellos que les permitirán aprender a lo largo de la vida. Para construir los nuevos planes y programas de estudio, la SEP convocó a maestros y a otros destacados especialistas. Siguiendo las mejores prácticas y las últimas investigaciones sobre el aprendizaje, se buscó menos extensión y más profundidad en los contenidos, conservando aquellos que siguen siendo relevantes. El nuevo currículo de la educación. Voy a compartir el video para que se vea completito. Así es. Usted me indica si ya se ve. Sí, maestra, ahora sí ya se ve. El planteamiento curricular del nuevo modelo educativo tiene como objetivo la educación integral de los niños, niñas y jóvenes, con énfasis en los aprendizajes clave que son aquellos que les permitirán aprender a lo largo de la vida. Para construir los nuevos planes y programas de estudio, la SEP convocó a maestros y a otros destacados especialistas. Siguiendo las mejores prácticas y las últimas investigaciones sobre el aprendizaje, se buscó menos extensión y más profundidad en los contenidos, conservando aquellos que siguen siendo relevantes. El nuevo currículo de la educación básica se organiza en 3 componentes. 1. La formación académica. 2. El desarrollo personal y social. Y 3. La autonomía curricular. 1. Formación académica. Se organiza en 3 campos. 1. Lenguaje y comunicación. El lenguaje organiza el pensamiento y es la llave de todos los aprendizajes. Por eso se adoptará un nuevo enfoque en la alfabetización para garantizar que todos los niños y niñas se apropien del lenguaje, es decir, que aprendan a leer con una comprensión profunda y a expresarse con fluidez oralmente y por escrito. Los hablantes de una lengua indígena aprenderán a comunicarse tanto en su lengua materna como en español. 2. Pensamiento matemático. Las matemáticas son una manera poderosa de comprender y modelar el mundo. El reto es que los niños y jóvenes no se contagien del miedo que algunos adultos le tienen a las matemáticas, sino que las entiendan y las disfruten. Por ello, se explorará la utilidad de los aprendizajes más allá de las clases de matemáticas, mediante aplicaciones para la vida cotidiana. Para romper estereotipos de género, una red de científicas e ingenieras Vamos a esperar unos segundos mientras se vuelve a cargar, claro que sí. Lo que por ahí ya le falta muy poquito, gracias. ¿Por qué el interés o me llama la atención? Hacen un resumen muy interesante del acceso, del por qué entrar con un nuevo programa para las escuelas de educación básica. Y ahora, pues, sobresale precisamente este título de aprendizajes clave. Aprendizajes clave tiene la intención de llegar a las aulas con una mayor atención a esos temas que de manera esencial tienen que formar parte de lo que corresponde a la formación en el trayecto de cada uno de nuestros alumnos, ¿sí? Así es como en ese entonces se nos presenta el término de aprendizajes claves. Para algunos estados, ahora con el confinamiento, se empezó a manejar el término de imprescindibles, aprendizajes imprescindibles. En el caso de Guanajuato, que es de donde estamos el día de hoy,
viene a lanzarse este apoyo para el docente y que le permita simplificar el manejo de contenidos y de aprendizajes esperados para hacerlos llegar a nuestros alumnos. Entonces, en sí la finalidad que viene a tratar de cubrir este plan de estudios 2017 a través de sus diferentes programas es el llevar a los alumnos aquel aprendizaje puntual, ¿sí?, que realmente le permitiera, ¿sí?, acceder al aprender a aprender. Sigue con un enfoque por competencias, sigue en esta parte formativa del aprender en campos de formación y además se sigue hablando de lo que corresponde a los proyectos didácticos y a otras estrategias. Continuamos, si quiere, maestra Ada, con la presentación. Le faltaba nada más el cierrecito del campo de formación. Una disculpa, me rebotó el sistema. No se preocupe, no hay problema. ¿Sí? Bien. Muchísimas gracias. Adelante, adelante. Bien. Vamos a continuar en esta parte. Viene en la parte inferior estamos viendo una flechita, no sé si ustedes ya la ven completa, ¿sí? Bien, está la línea de cómo se empieza a dar, ¿sí?, un cambio a partir de la reforma educativa de 2012. Esta reforma educativa es muy importante para el magisterio. ¿Por qué? Porque entonces incluye a nivel constitucional, ¿sí?, la obligación del Estado ante la educación, ¿sí? En 2012 este caminito empieza, ¿sí?, a mover esa parte oficial nuevamente, que ya la conocíamos en el artículo 3º, pero que ahora viene a recaer sobre lo que son los programas. Para 2014 se implementan en diferentes estados a través de estrategias locales, estatales y nacionales, pues una consulta en diferentes foros, ¿sí?, en torno a la apreciación del Plan de Estudios 2011 dentro de nuestras aulas y cada una de las líneas que atendía. Para 2016 se presenta ese pilotaje con relación y con mira en un nuevo modelo educativo titulado Aprendizajes Clave, ¿sí? La siguiente, por favor, maestra. Bien. ¿Qué rescatamos de aprendizajes clave? El día de ayer, con el marco que les presentaban de la nueva escuela mexicana, se habla de manera enfática probablemente de un enfoque humanista, ¿sí? Pues este enfoque humanista yo estoy segura de que no nada más está dentro de aprendizajes clave, dentro de la escuela mexicana, sino que ya viene en cada uno de los diferentes momentos. Incluso en el Plan 93 también se habla de un humanismo, ¿sí?, y de este enfoque que nos permitía el mirar a quien aprende, no nada más como una finalidad, sino como parte de un proceso de aprendizaje. Se habla en aprendizajes clave de la escuela al centro, se vuelve a plantear lo que es un modelo educativo y en esta ocasión se le da una mirada muy interesante, que es a partir de un pensamiento complejo. Un pensamiento complejo que va probablemente de lo menor a lo mayor o viceversa, de lo mayor a lo menor y que corresponde al docente, a final de cuentas al docente frente a grupo, desmenuzar la información. Si nosotros observamos el esquema que les comparto aquí en esta partecita inferior, este esquema habla de cómo lograr y cómo llevar una competencia a la realidad. ¿Cómo le va a hacer mi alumno que está en formación en la normal para llegar a la acción? Porque a final de cuentas es lo que queremos ver resultados. La vamos a interpretar como generalmente visualizamos, vamos a interpretarla por esta ocasión al revés. Está la acción, pero atrás de la acción, ¿sí?, atrás del desempeño del alumno, que es como vamos a traducir la acción, se encuentra la competencia.
La competencia está tejida en esta trencita de 3 hilos por conocimientos, por habilidades, por actitudes y valores. Aquí es donde está encerrado el enfoque por competencias, pero los conocimientos están pintados de rosa, ¿sí? En este punto, los conocimientos, el docente frente al grupo, a final de cuentas, es quienes tenemos a los chicos, pues debemos de tener muy en claro que hay conocimientos disciplinares, es decir, cuáles me corresponden al lenguaje y comunicación. Interdisciplinarios, cómo se va a relacionar la lectura y la escritura con las demás asignaturas. Pero además, cómo lo voy a hacer que lo lleve a la práctica, es decir, para que despunte, ¿sí?, en la acción. ¿Cómo lo voy a llevar? Esta parte es el saber o son los saberes, ¿sí? Una vez que avanzamos a los saberes, pues vienen las habilidades, el saber hacer. No voy a dejar a mi alumno nada más en esta parte de la trencita rosa, lo tengo que llevar no nada más a la definición de verbo. Tiene que saber identificar los verbos, tiene que saber conjugar y los tiene que, ¿sí?, llevar en la vida diaria. Entonces, vienen las habilidades. Estas habilidades se conforman de manera exitosa, pues cuando tenemos un cimiento, ¿sí? Cuando tenemos un constructo epistemológico, ¿sí? Los conocimientos que de repente no les gustan a nuestros niños y que de repente se le tiene miedo porque se piensa que se va a regresar nada más al uso de la memoria repetitiva y no a una memoria que viene de un proceso. Son las habilidades y tienen que culminar en la tercera parte, que son los haceres o el saber ser, ¿sí? En esta tercera parte del saber ser, pues se encuentra lo que corresponde, ¿sí?, a lo que son las actitudes y valores. De tal manera que esta trencita que por ahí encontrábamos habla de la importancia de llevar el aprendizaje clave nuevamente a través del enfoque por competencias. ¿Qué hay de interesante en este programa? Pues aparte de este planteamiento curricular, viene una parte que probablemente al magisterio no le agradó mucho la forma en cómo la estrategia llegó a la evaluación. Los voy a situar un poquito. ¿Qué ocurre en cuanto a la relación del sistema profesional docente en busca de ser idóneo? Pues que los medios de comunicación se sirvieron con la cuchara grande, ¿verdad? Creo que aquí fue un punto muy importante el cómo se dio a conocer a través de los diferentes medios lo que era la búsqueda de la idoneidad para el docente en práctica. Viene la evaluación, sobresale el INEE, aquí en este apartadito debió haber sido factible, se los hubiera puesto entre paréntesis, pero el INEE viene a jugar una parte muy importante para el maestro, ¿sí? Se habla de un cambio importante con relación a estos movimientos de modelos educativos, puesto que también las normales, ¿sí?, también las normales lo vivenciamos, ¿sí? Surgen los planes a nivel nacional, el Plan 2018, entonces tiene base la reforma de diferentes cambios, ¿sí? El enfoque por competencias continúa, se busca un balance entre la cantidad de temas y la calidad del aprendizaje nuevamente. Se sigue tocando el término de calidad, se habla de esta mirada idónea con un fin de revalorar lo que es la función docente y el trayecto formativo, ¿sí?, sube a 15 años. Si se fijan, no es tan aparatoso lo que nos platicaba el maestro Mario el día de ayer, de hablar de 23 años en formación. Aquí con aprendizajes clave ya estábamos en un trayecto formativo que contempla la educación media superior. ¿Qué pasa? Pues que la nueva escuela mexicana, por ende, si vamos a decirlo así, si el plan de estudios 2011 llega hasta la secundaria, pues el 2017 se va a la preparatoria, la educación media, y luego viene la nueva escuela mexicana, ¿sí?, a buscar que incluso se llegue a lo que es la formación profesional. La siguiente, por favor, maestra. Bien, en este apartado, déjenme ver en qué me quedé. Ya los veo ahora sí. Listo. Que no los veía completos, pero ya le moví. Bien.
¿Qué hay que relacionar? Este disco, así como para lo que es el Plan 2011, identificamos por primera vez los principios pedagógicos como 12, para el aprendizaje claves viene este disco, ¿sí? De repente como que decimos, ¿por dónde lo empiezo a leer? Bueno, es muy sencillo, vámonos en la parte externa, habla de contribuir. ¿Cuál era la necesidad de aprendizajes claves? Bueno, pues contribuir a la formación de ciudadanos libres, responsables e informados, ¿sí? ¿Para qué? Para vivir en plenitud en el siglo XXI, ¿sí? Y luego nos vamos al centro. En esta partecita, déjenme abro la mía, que acá no se ve, aquí. En esta parte hacia el centro, ¿qué viene a retomar? Bueno, pues viene a organizar lo que corresponden a 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones, en el video lo escuchábamos, se resumen en 3 campos de formación. La formación académica, ¿sí? Hacia la derecha vámonos. Después de la formación académica, el desarrollo personal y social. Y por último, una novedad que vino a causar ruido en toda la educación básica, la famosa autonomía curricular, ¿sí? Les platico poquito de esta última implementación. Seguramente algunos de ustedes todavía estaban por ahí en preparatoria, o a lo mejor les tocó ver a los hermanitos o algún otro familiar. Y al hablar de la autonomía curricular, ¿sí?, surge un listado, así como ahora UCICAM les presenta un listado enorme de talleres formativos para acceder a lo que es su examen de oposición. Viene esta parte de la autonomía donde la propia escuela se esperaba que promoviéramos la formación en diferentes áreas para atender a los chicos en áreas formativas, se me falta la palabra, pero de atención a toda esta parte integral, ¿sí? Y entonces la autonomía curricular nos permitía destinar ciertas horas a lo largo de la semana para dar un taller de sembrado, un taller de literatura, un taller de papiroflexia, porque había hasta un sinfín de talleres organizados que nos permitía a los docentes ya en activo pues el atender esta parte de lo que corresponde a la autonomía curricular, ¿sí? Avanzamos, maestra. Bien, hay un cambio, se dejan la mayoría de los principios pedagógicos de 2011 y se integran en redacción. Creo que es el cambio prácticamente para algunos. Está interesante el comparativo que por ahí ustedes seguramente vamos a integrar como cierre de esta actividad. Y en este se consolidan lo que son los 14 principios pedagógicos. Nuevamente se habla de mantener al estudiante al centro, se mueven del lugar, ¿sí? Algunos permanecen, a otros les renuevan un poquito el nombre, el título, pero en general atendemos a lo mismo, ¿sí? En general se viene a atender lo mismo, pero siempre con la consigna de que vamos a buscar que el alumno vaya al centro, ¿sí?, de un proceso educativo, ¿sí? Y sobre todo que no olvidemos que tenemos ese entretejido de competencias, ¿sí? Avanzamos, por favor, a la siguiente. La malla curricular que se presenta para 2017 tiene como novedad, se sigue hablando de gradualidad. Ahora a la nueva escuela mexicana vamos a empezar a escuchar el término de progresiones, ¿sí? Mientras que todavía en 2011 y 2017 se habla de gradualidad, ¿sí?, y de que se reparte a lo largo de todo el componente curricular los aprendizajes clave, ¿sí? Igual, los periodos permanecen, ¿sí? El primer periodo, el preescolar, segundo periodo, primaria menor, que comprende de primero a tercero, tercer periodo, la primaria mayor de cuarto a sexto, y viene la secundaria, ¿sí? Recuerden que aquí no aparece todavía lo que corresponde a la integración de la educación media superior por cuestiones, ¿sí? En primera, pues seguramente políticas, que no se llega a un acuerdo, no hay el suficiente
apoyo ni tampoco ofrecimiento a la educación media superior como para poder jalar ya al bachillerato a un mapa curricular de educación básica. Entonces, todavía no se integran, a pesar de que se enuncia con 15 años de trayecto formativo, aún no se integran los contenidos para la educación media superior. ¿Sí? Siguiente, por favor, maestra. Voy a agarrar mi cable, que si no nos vamos a quedar sin batería. Bien, ¿qué rescatamos? Pues ayer que escuchaba los cuestionamientos para la primera sesión, yo dije, pues que no me agarren en frío, ¿verdad? Bien, ¿qué hay en torno a la lengua materna? Pues la lengua materna tiene una mirada interesante para el Plan 2017, porque se habla de que permanezca las lenguas indígenas o lo que estemos hablando en contexto, se atienda a las prioridades contextuales, se resaltan los parámetros curriculares y se enuncia en estos dos apartados, se habla ahora sí del multigrado. Muy breve, ¿sí? Pero nos dan ya una pincelada del multigrado. Sin embargo, no se deriva un programa, volvemos a lo mismo, de manera oficial, como en el caso del programa transversal de la PEM 2005, que ha sido como un punto de partida muy fuerte para la educación multigrado. Sin embargo, se establecen acuerdos federales, estatales, y municipales para buscar esta igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Por supuesto que es cuestionado el Plan 2017 en todo el discurso, entre el discurso y la práctica. Entonces, es muy importante el identificarlos por ahí, por eso me permití compartir las paginitas. Están de la página 221 a 245 toda la información con relación a este tema y que vale la pena revisarla, sobre todo por las características de la población que permanece cerca de su zona, ¿sí? La siguiente, por favor, maestra. Bien, ¿qué sugiero buscar en cada asignatura? Generalmente transitamos de un cambio, de un plan hacia el otro, y como lo señalaba hace un ratito el maestro Eduardo, decimos qué pasó con el 2011, qué pasó con el 93, qué pasa con el 2017. Pues tiene a bien, creo que es uno de los puntos que se rescatan, tiene a bien cada uno de los programas, es decir, si yo entro al programa de primer grado, de segundo hasta sexto de primaria, entro a cada una de las asignaturas, voy a encontrar el apartado número 10. El apartado número 10 nos va a dar una pauta para encontrar ese comparativo a la izquierda con lo que corresponde a qué permanece del Plan 2011. ¿Sí? Y luego viene esta flechita de qué voy a enfrentar en el Plan 2017. Entonces, vale la pena que en cada una de las asignaturas y del grado que sea de mi interés, consulte estas páginas de la evolución curricular. ¿Sí? Avanzamos, por favor, maestra. Este comparativo aún, como bien señalábamos hace un momento, pues el 2011, el 2017 y la NEM siguen frescos. Entonces vamos a encontrar infinidad de comparativos. ¿Qué ocurre antes del modelo educativo de 2017? ¿A qué atiende? ¿Qué se innova? ¿A qué se le llama innovación? ¿Qué hubo antes y qué hay ahora? Cada uno de estos puntos nos van a permitir identificar a nosotros como docentes frente a grupo, como supervisores, con una mirada de coordinación, como docentes en las normales, a qué se enfrentan nuestros docentes en formación. Un punto muy importante, sobre todo en este apartadito, ¿sí?, es el aprendizaje clave. ¿Qué había antes? Pues el currículo tenía mucho contenido, ahí le están echando la tiradita pues al 2011, ¿sí? Era un programa con mucho contenido, no era útil ni significativo para los estudiantes. Así lo escribieron, ¿verdad? Y en el ahora, para el 2017, se promueve que precisamente el aprendizaje clave con este nuevo modelo educativo enfoca en los aprendizajes para que los niños aprendan a aprender.
y con su determinación sigan aprendiendo a lo largo de la vida, ¿sí? Se habla de esta metacognición, se habla de un aprendizaje significativo, situación que también tenía el Plan 2011, pero que no lo tenía probablemente escrito de manera clara, ¿sí? Avanzamos, por favor, maestra. Bien, ¿qué rescatamos? Van a decir, ¿por qué va a rescatar tan poquito de este plan? Bueno, es un plan que cuesta trabajo, a voz de mis estudiantes de las normales, cuesta trabajo el identificar como en dónde están los contenidos, ¿sí? Porque no sé si por ahí les sea una realidad, pero los chicos por eso deciden, ¿sí?, afrontar y diseñar sus planeaciones con aprendizajes abordados de manera externa que a final de cuentas provienen del Plan 2011, ¿sí?, y de los programas 2011 que los tienen muy estructurados. Probablemente pues esto atiende a nuestra formación, a cómo hemos venido siendo formados, ¿sí?, en este tipo de enfoque que aprendimos a ver de manera estructurada. El aprendizaje es clave, pues tiene una visión global, con un poquito como de mayor atención para desmenuzarlo y descifrarlo. ¿Qué rescatamos? Pues primero que integran a la educación socioemocional, viene con una visión humanista nuevamente, la cual considero que desde hace años atrás no se ha soltado, nada más la mirada que le damos, el enfoque que le enfrentamos, pues es otro. Habla de la revalorización docente que no le gustó al docente, ¿sí?, y de la autonomía curricular. Les comparto aquí esta imagen de los descriptores de los organizadores curriculares. Uno de los puntos que sí agrada mucho y que es tema de atención hasta para cada uno de las modalidades de titulación, si tienen intención o si están trabajando con relación a la educación socioemocional, echen una miradita a los descriptores que están en este disco de la organización curricular, de la educación socioemocional. Vienen las cuatro dimensiones, que es el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración, y luego vienen sus descriptores. Entonces vale la pena que si están tocando un tema de educación socioemocional y sobre todo para ese acervo que debemos de tener como docentes en cómo se está mirando desde la SEP, la educación socioemocional, en aprendizajes claves sí vamos a encontrar, ¿sí?, una descripción y un acercamiento bibliográfico pues de manera interesante. Échenle por ahí la miradita, está abrazado por ahí por los 4 pilares de la educación. La parte superior, el aprender a hacer, aprender a convivir y el aprender a aprender. Cuestión que también tenía el Plan 2011, ¿sí?, que no lo resaltaron, pero que sí viene como uno de los documentos rectores, al igual que el informe de Jacques Delors de la educación encierra un tesoro, y que también sirve de antesala para nuestro Plan 2011. ¿Sí? Bien, avanzamos, maestra. Bien, así llegamos finalmente hace un ratito en una intervención decían a la no acabada nueva escuela mexicana. Se pretende que para 2023 quede consolidado este proyecto de modelo educativo, ¿sí? No sabemos si concluyendo el sexenio venga por ahí otro programa sectorial, otra reforma, otro modelo educativo, y entonces nuestro tema de la conversación de hoy va a tener un espacio más, porque vamos a estar rescatando los planes que han impactado en estas últimas décadas a nuestros estudiantes como en la parte de formación de docentes y al docente en la práctica. ¿Cuáles pueden ser los posibles, si ustedes todavía le revisan por ahí a la bibliografía, tanto digital como impresa de la nueva escuela mexicana? Aún no hay gran variedad de bibliografía o de referentes, cuestión que sí seguimos encontrando de los otros 2 planes que le anteceden, ¿sí? Se considera que esto atiende a una promesa de candidatura, ¿sí? Se habla de que en el compromiso que se establece en un acuerdo por ahí de presentación política, se habla de una nueva escuela mexicana
con mira, ¿sí? Con mira en subsanar los sentimientos dañados del magisterio ante las diferentes formas de evaluación que había venido sufriendo por un periodo corto, porque realmente aprendizajes clave no lo han dejado nacer por completo y ya tenemos encima el otro plan. Se habla de una incorporación, ¿sí? Una incorporación a la vida, de la vida útil, que ahí lo entrecomillé, me llama mucho la atención el cómo se está visualizando esta parte en un trayecto formativo con mira en 23 años, ¿sí? Desde la educación inicial hasta la educación superior, ¿sí? Hay una participación, adelante. ¿Puedo hacer un comentario, maestra? Claro que sí, maestro, adelante. Y de antemano me disculpo ahí por estar siendo tan reiterativo, pero al contrario. la verdad es que invita a todo un debate y yo celebro el que se esté tocando este tema porque mi participación gira en torno a un aspecto ya de carácter legislativo en materia del marco jurídico vigente. Me llama la atención que perdón, es que hace que estemos hablando del marco 2010 del programa de estudios 2018, porque cuando entra la actual administración se promueve una derogación al artículo 3º constitucional y por tanto se deroga todo lo que tiene que ver con la reforma 2003 en materia de educación, incluido el modelo educativo anterior, que es el aprendizaje es clave. Entonces, a mí me gustaría que desde su experiencia nos comente esta situación, o sea, como que seguimos también en una serie de espacios así como grises en la cuestión curricular, porque, como planteaba anteriormente, venimos trabajando con un plan 2011, pero trabajamos con un plan 2017-18 que ya ha sido derogado constitucionalmente y estamos todavía como queriendo trabajar con una nueva escuela mexicana. Entonces, esa es mi duda, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta laguna legal, pues, que hay ahí? Gracias, maestro. En efecto, estas situaciones políticas vienen a no dejar la práctica del docente, porque a final de cuentas no llega al docente. Probablemente la capacitación, ¿sí? ¿Qué podría estar pasando? Pues uno de los canales que se les ha olvidado, ¿sí? Una vez que ocurren estos cambios constitucionales y políticos y que atienden a los lineamientos en turno, a veces el docente frente a grupo ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos atendiendo la realidad en el aula. Estamos con los niños, con confinamiento, sin confinamiento, con pandemia, sin pandemia, presenciales, híbridos. Estamos en la práctica y considero que ese es uno de los puntos de partida que para nuestros docentes en formación que el día de hoy nos acompañan, siendo del último semestre del trayecto de las normales, es un punto muy importante a considerar. Es un compromiso, no nada más el atender lo que nos llega al aula, sino el buscar. ¿Qué pasa? Y lo plantea muy bien el maestro Eduardo, dice, ¿qué pasa con este cambio que no ha impactado en las aulas? ¿Sí? No ha impactado, porque a pesar de que ya nos hablan de un cambio, una derogación constitucional, ¿sí? ¿Qué pasa con este movimiento? Pues aún siguen en las aulas, ¿sí? Siguen dentro de la práctica, seguimos los docentes frente a grupo, aún atendiéndolo, porque no hay otro acercamiento a la formación, porque aún no se termina la currícula completa en la aplicación por ahí que les comparto de la CONALITEG. Es muy interesante, si ustedes entran a conocer, sobre todo les va a dar una miradita a qué está pasando con estas nuevas generaciones. Todavía en la app, si nosotros la pescamos o por ahí le picamos, en el último espacio de primaria, que ya debería de estar
los títulos correspondientes a la nueva escuela mexicana, pues, ¿qué creen? No se ha actualizado. Todavía tenemos el material que le compete hasta la generación 2014. Quiere decir que ni siquiera las modificaciones curriculares y de contenido que sufrieron los libros de texto se han actualizado. Entonces, ¿qué hace el docente frente a grupo? El docente frente a grupo dice, llegó este libro de texto para mi alumno de sexto grado. Este libro de sexto grado no pertenece a la NEM, porque aún no se actualiza, ¿sí? Aunque ya entró la NEM, mis alumnos que tengan sexto grado no tienen su libro de sexto grado actualizado. Ese libro de sexto grado todavía atiende a los contenidos, les va a parecer bien interesante, de 2011, ¿sí? Aún en aprendizajes clave tuvieron algunos cambios de contenido y de imagen, pero precisamente la app en este recorrido que hacemos nos va a dar como esa luz verde de por qué todavía siguen en el aula y el docente no es quien está así como empedernido de mantener, ¿sí? Mantener esa dependencia del plan 2011 y de aprendizajes clave, ¿sí? ¿Por qué simplemente no los podemos sacar? Pues porque todavía no se acaba de actualizar toda la colección de libros de texto, que a final de cuentas es la realidad que se vive en el aula, ¿sí? No sé si por ahí va la respuesta, maestro. Sí, maestra, muy amable, gracias. Gracias. Avanzamos, maestra, por favor. Bien. Justo en este planteamiento, pues viene un recorrido del proceso que pretende la nueva escuela mexicana. Hay otro documentito ya que tiene una casilla más a la derecha y que nos habla de la conclusión para toda la educación básica de esta implementación. Quiere decir que es un trayecto que se despliega desde mayo de 2019. Recordamos que en mayo de 2019 estábamos en confinamiento. Por lo tanto, no había capacitación ni un acercamiento a la realidad del docente frente a grupo, ¿sí? Del docente en educación básica. Y aún así, pues entró. Aquí es donde tal vez quienes estamos frente a grupo en educación primaria, en preescolar o en secundaria, pues no nos quedaba claro en qué momento le hicimos la despedida a aprendizajes claves, ¿sí? Entra en 2019, empieza este proceso, empiezan los cambios, los preliminares, cada una de las publicaciones y se habla de la modificación de libros de texto. A final de cuentas, me interesa hacer el señalamiento de este cambio que debe de reincidir en las aulas a través del libro de texto, porque es lo que tenemos los docentes de manera palpable. Si no tenemos el programa, recurrimos al libro de texto. Si no tengo el libro de texto, pues recurro al programa, pero siempre son las herramientas o los instrumentos inmediatos que tenemos los docentes frente a grupo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos al tanto de estos cambios que sufren pues, de manera directa. La siguiente, por favor. Bien. ¿Qué notas podemos rescatar? Quise por ahí, de hecho, limpié algunas que ayer tocaron con la sesión 1 y, bueno, rescatar que habla de un nuevo, le agregan este término, nuevo humanismo, la persona como eje central del modelo educativo. Implica una participación activa. Esta participación, ¿sí? Aquí me permito utilizar un término acá muy usado que va junto con pegado. Participación activa no habla de que sea una participación muy ágil, no. Una participación activa que implica ese compromiso desde el ser de la persona, del inmiscuirse, del entrar a la acción, ¿sí? Estar en el momento de acción, pero ser partícipe de. Una práctica educativa lo va a señalar de manera constante estos nuevos documentos de la nueva escuela mexicana y habla de la práctica educativa en el día a día, ¿sí? Obviamente empieza estos escritos a salir en el confinamiento, entonces no hay que perder eso de vista. La base de la realidad del salón de clase, cuando en ese entonces no teníamos un salón de clase, sino un ambiente de aprendizaje que teníamos que gestionar, ¿sí? Hay una mirada al desarrollo de manera armónica
de todas las facultades, habilidades y destrezas del ser humano. Se retoma o se pretende hacer una mirada hacia lo que es el pensamiento crítico para la transformación y crecimiento de la sociedad, ¿sí? Se enmarcan los principios, el día de ayer los revisaron, y considero que van a ser una parte que vamos a estar revisando de manera constante mientras nos dure la NEM, ¿sí? Se interesa, aquí es donde les decía que se vuelve a presentar el término que da pauta al entrecomillado de útil, a desarrollar capacidades de producción, ¿sí? Cuando la educación tecnológica, pues la habíamos dejado ya hace casi 4 décadas, por ahí los 80s, donde surgen los tecnológicos, todas las universidades con ese tinte. A mí me llama la atención si vamos nuevamente a atender este punto con la nueva escuela mexicana o hacia dónde nos estamos dirigiendo tan solo con esta frase de desarrollo de capacidades de producción. Si hablamos de un humanismo, ¿sí?, pues subrayemos y revisemos el término de útil y de capacidad de producción dentro de este programa. Se presenta como un currículo flexible que nos va a permitir adaptarnos a cualquier contexto y sociedad, ¿sí? Bien. Adelante, maestra. Bien, están los 8 principios de la nueva escuela mexicana que se pretende estén consolidados para 2022, para el ciclo próximo, 2022 y 2023. Por lo tanto, nos sitúan en que estos 8 puntos van a estar siendo parte fundamental del modelo educativo. Entonces, hay que atender, ¿sí? Ahorita es lo que nos corresponde revisar, ¿sí? ¿Cuáles son los compromisos? Más allá de conocer los principios, ¿cuáles son los compromisos para el docente frente al grupo? Recuerden que ustedes como docentes en formación justo egresan para esta parte de la consolidación de la nueva escuela mexicana y pues les va a tocar estrenarla en las aulas, ¿sí? Adelante, maestra. Bien, ¿qué más rescatamos? Bueno, rescatamos las líneas de acción, se les titula como permanentes en la NEM. Para 2023, para el próximo ciclo escolar, se espera que continúe la revalorización del magisterio. Obviamente aquí van a estar, aunque sean instituciones fuera de la SEP, lo que corresponde a este tipo de trayectos de cursos, de acceso a una plaza, pues se habla de revalorizar el magisterio, ¿sí? De atender a la infraestructura, de una gobernanza por parte de las escuelas y de objetivos del aprendizaje con relación a, nuevamente, el rescate de estrategias didácticas y a la revisión de contenidos. Entonces, vamos a ver el próximo ciclo que estaremos por ahí de agosto en los colegiados técnicos. Vamos a ver qué nos comparten como parte de esta entrada. Adelante, maestra. Bien, ¿qué rescatamos o qué podemos volver a ver? Que ya encontrábamos en otros planes, ¿sí?, titulados y esquemados de manera diferente, pero se habla de una formación integral, ¿sí? Nuevamente, las dimensiones para la formación integral centrado en los niños, niñas y adolescentes y a mirar el ámbito cognitivo, físico, emocional, cívico, moral y estético. Con, miren qué, pues una formación integral. A estas esferas, a estas dimensiones, es a lo que la nueva escuela mexicana le está denominando formación integral. ¿De acuerdo? Adelante. Bien, ¿qué rescataríamos? Pues aquí rescatamos, recuerden que aún no es un modelo educativo acabado, aún está en proceso de revisión, de implementación, de ensayos, los textos aún no acaban de cambiarse en los 6 grados de educación primaria, en preescolar, en la secundaria, todavía estamos en esa transición. Entonces, ¿qué rescatar de la NEM? Pues las orientaciones pedagógicas. Se habla ya de 2 orientaciones pedagógicas centrales. La gestión escolar debe de ser participativa y democrática, con mira en un trabajo colaborativo de la participación activa del docente. Es decir,
egresando de nuestro trayecto de la normal, tenemos que ser partícipes y no nada más estamos esperando la formación en un taller, en un curso y a ver qué nos da el sistema, sino nosotros adentrarnos a la búsqueda. Recuerden que la consigna para esta conversación fue la competencia del manejo de la información, ¿de acuerdo? Y cerramos con esta parte de una orientación pedagógica que mira, ¿sí?, la práctica educativa en el día a día, donde se toma en cuenta ámbitos de orientación entre los cuales se encuentra el diagnóstico de grupo. Ayer hacían un poquito más de énfasis en estos puntos con el maestro de la sesión 1, la organización del contenido, la selección de estrategias, las metodologías y sobre todo el proceso de evaluación, ¿sí? Pues ya nosotros iremos viendo, ¿sí?, qué tanto logra consolidarse en un ciclo esta nueva propuesta de modelo educativo. Adelante, maestra. Bien, como sugerencia, ¿sí?, para ir cerramos con este apartadito. Y por ahí alcancé a ver en las actividades que tienen en su plataforma, muy organizadas, considero que una práctica importante, una vez que hemos revisado estos 3 modelos educativos, será situarnos, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros nos enfrentamos a un objeto de estudio es muy importante hasta dónde lo limitamos, qué voy a abordar de ese objeto de atención. Entonces, la sugerencia es que se acerquen a su tabla comparativa entre estos 3 modelos con mira, ¿sí?, con mira en alguna característica. ¿Qué me gustaría revisar? El origen de este plan, el perfil de egreso de estos 3 planes propuestos, los principios pedagógicos que manejan cada uno de los planes, el enfoque, ¿sí?, el enfoque pedagógico con el cual se abordan las orientaciones pedagógicas o didácticas, o bien nos vamos de lleno a los programas. Entonces, ojalá que les sirva. Me permito por ahí compartirles esta sugerencia de organización para recapitular nuestra información. Y pues adelante con la siguiente frasecita, maestra. Bueno, son las referencias, una más. Ahí me las checa luego, maestro Isaac. Ya sé que ese es su fuerte, ¿verdad? Bien. ¿Verdad que sí, maestra? Entonces ahí por ahí me le echa ojo. Creo que todavía me basé en una versión anterior. Bien. Me he permitido del trayecto de formación, de trabajo docente de las normales, compartirles esta frase que me llamó la atención hace un año. Dice, hay quien señala que el cambio es posible en la medida que el docente piense y esté convencido que se puede mejorar y hacer algo distinto con respecto a lo que habitualmente realiza. En este sentido, se trata de innovaciones que se producen en lo cotidiano. Surgen de conflictos, necesidades, dilemas, proyecciones e incertidumbres que se interpretan. Considero que es una frasecita que va muy de acuerdo a nuestros tiempos, a los tiempos que estamos enfrentando de formación, pero más allá de cómo nos estamos conformando como docentes en la práctica y en la formación. Agradezco muchísimo su atención.